Solo le pido refugio para mis hijas hasta que pase la tormenta. Yo dormiré afuera, le dijo el viudo a la ranchera. El trueno que partió el cielo esa tarde no fue como los otros. Fue uno de esos truenos que no avisan, que no gruñen desde lejos antes de llegar, sino que caen de golpe sobre el mundo, como si la misma noche se hubiera cansado de esperar. Hortensia Zabaleta lo escuchó desde adentro de su casa y no se inmutó. Llevaba 41 años viviendo en ese rancho, y los truenos ya no la asustaban. Lo que la asustaba era otra cosa. Lo que la asustaba era la gente. Estaba parada en el corredor cuando los vio. Primero fue una sombra entre la cortina de lluvia. Luego 2 sombras más pequeñas encima de algo que se movía despacio, con ese trote corto y cansado que tienen los animales cuando ya no les queda nada. Un burro gris, casi negro de mojado, cargando a 2 criaturas que se aferraban la una a la otra como si el mundo entero fuera a tragárselas. Y al lado del burro, un hombre a pie, sin sombrero, empapado desde la cabeza hasta las botas, con un costal en una mano y una maleta vieja de cuero oscuro en la otra, caminando por ese camino de lodo como si cada paso le costara algo que ya no tenía cómo pagar. Hortensia no se movió. Llevaba 41 años aprendiendo a no moverse cuando algo desconocido se acercaba a su puerta. La vida le había enseñado esa lección con manos duras y sin contemplaciones. Había aprendido que los hombres que llegaban con cara de necesidad muchas veces traían consigo algo más que su hambre o su cansancio. Traían sus historias, sus mentiras, sus promesas rotas, envueltas en palabras bonitas, y ella ya no tenía espacio en esta tierra, ni en este corazón, para ninguna de esas cosas. Pero las niñas, Dios del cielo, las niñas no tendrían más de 6 y 8 años, a simple vista, y venían tan empapadas y tan pegadas la una a la otra encima de ese burro que parecían una sola criatura con 2 cabezas inclinadas contra el viento. La más grande tenía los brazos rodeando a la más chica por detrás, cubriéndola, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo, aunque eso no cambiara nada, porque las 2 estaban igualmente caladas hasta los huesos. Ese gesto tan sencillo y tan enorme a la vez, fue lo que hizo que Hortensia Zabaleta apretara los labios y sintiera algo moverse en algún lugar muy adentro que llevaba mucho tiempo sin moverse. El hombre se detuvo a unos metros del corredor, se quedó parado bajo la lluvia, sin intentar subir los escalones, sin intentar ponerse a cubierto. Solo se quedó ahí mirándola, con esa postura que tienen los hombres cuando saben que no tienen derecho a pedir nada, pero piden igual porque no les queda más opción. Era moreno, de unos 40 años quizás, con el cabello oscuro pegado a la frente y los ojos que brillaban con una mezcla de cansancio y de algo más. Algo que Hortensia no supo identificar de inmediato, pero que reconocería más tarde como vergüenza. La vergüenza de un hombre que siempre se las arregló solo y que esa noche, parado bajo una tormenta con sus 2 hijas encima de un burro, ya no se las arreglaba. «Buenas noches», dijo él, y la voz le salió ronca, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia mucho antes de que empezara esta tormenta en particular. Hortensia no respondió de inmediato. Lo miró, lo midió. Ese era su derecho, y lo ejercía sin disculpas. «Buenas», dijo al fin, seca como la leña que guardaba para el invierno. El hombre tragó saliva. Miró a sus hijas un segundo, como si de ese vistazo sacara fuerzas, y luego volvió a mirarla a ella. «Solo le pido refugio para mis hijas hasta que pase la tormenta», dijo. «Yo dormiré afuera». Hubo un silencio entre ellos que duró exactamente lo que dura un relámpago. La lluvia caía sobre el techo del corredor, con ese sonido que tiene el agua cuando golpea el metal. Ese repiqueteo constante que llena el mundo y no deja espacio para nada más. Y en ese silencio, Hortensia los miró bien a las 2 y vio algo que le apretó el pecho de una manera que no esperaba. La mayor la miraba directamente,
con los ojos oscuros y serios de alguien que ha aprendido demasiado pronto a leer las caras de los adultos para saber si hay peligro o si no lo hay. Y en esos ojos no había súplica, no había lágrimas, solo había una espera quieta y digna que le dolió a Hortensia más que cualquier llanto hubiera podido dolerle. La más chica, en cambio, tenía la cara escondida en el hombro de su hermana. Solo se le veía el pelo mojado y un pedacito de mejilla. Temblaba. Hortensia no supo si era del frío o del miedo o de las dos cosas juntas. Respiró hondo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó sin moverse del sitio. «Ezequiel», dijo él. «Ezequiel Palomino. ¿Y las niñas?» «Virtudes, la grande. Perpetua, la chica». Hortensia asintió despacio. Luego miró al hombre a los ojos, directamente, sin apartar la vista, con esa mirada que a lo largo de los años había aprendido a usar como escudo y como llave al mismo tiempo. «Las niñas entran», dijo. «Usted también. Pero que le quede claro desde ahora que aquí las reglas las pongo yo, las horas las pongo yo, y lo que se habla y lo que no se habla lo decido yo. ¿Entendió?» Ezequiel asintió. Y en ese gesto no había alivio todavía. Había algo más parecido al agradecimiento de alguien que no esperaba que le dieran ni eso. «Entendí», dijo, y Hortensia Zabaleta se dio la vuelta y entró a su casa a calentar agua, sin saber todavía que esa decisión de abrir la puerta en medio de una tormenta iba a cambiar, para siempre, todo lo que ella creía saber sobre sí misma afuera. La tormenta seguía. El rayo volvió a partir el cielo, y el burro gris, paciente como solo los animales saben serlo, esperó quieto bajo la lluvia mientras Ezequiel levantaba a sus hijas, una por una, y las cargaba hacia la puerta que una mujer dura, desconfiada y sola, acababa de abrir por primera vez en muchos años. La mayor, antes de entrar, se giró un momento y miró a Hortensia con esos ojos oscuros y serios suyos. «Gracias», dijo, con una voz pequeña pero firme, con la voz de alguien que sabe el peso de lo que acaba de recibir. Y Hortensia, que llevaba años sin que nadie le dijera gracias de esa manera, sintió algo moverse en algún lugar dentro de su pecho que llevaba mucho tiempo sin moverse. No dijo nada. Señaló el interior de la casa con un gesto de la cabeza. Pero mientras la niña cruzaba el umbral con su hermana de la mano, Hortensia Zabaleta cerró los ojos un segundo, solo un segundo, y apretó los labios con fuerza, porque algo le decía que esta noche no iba a ser una noche cualquiera. Y Hortensia Zabaleta, aunque lo negaría después si alguien se lo preguntaba, siempre le había creído a ese algo. El fuego de la cocina era lo único que mandaba en esa casa a esas horas. Hortensia lo había encendido antes de que ellos entraran, no por amabilidad, sino por costumbre, porque cada noche antes de dormir ella encendía el fogón para calentar el agua del día siguiente y revisar que todo estuviera en orden en su cocina. Pero esa noche el fuego hizo algo más que cumplir su función. Iluminó a las dos niñas que se habían sentado en el banco de madera junto a la pared, la grande con la pequeña pegada a su costado, las dos todavía mojadas, las dos todavía mudas, mirando el interior de esa cocina desconocida con ojos que lo absorbían todo en silencio. Hortensia puso agua a hervir sin mirarlos. Ezequiel se había quedado parado cerca de la puerta, como si no quisiera entrar demasiado, como si necesitara saber que la salida seguía disponible. Tenía el costal y la maleta en el piso a sus pies y los brazos cruzados sobre el pecho, no en señal de cerrazón, sino de frío. Tiritaba, lo disimulaba, pero Hortensia lo notó de todas formas, porque Hortensia notaba todo. Esa era una de las pocas ventajas que le había dejado una vida entera de estar sola y con los ojos abiertos. «Hay ropa de hombre en el cuarto del fondo», dijo sin girarse. «Cosas de mi padre. Hace 20 años que no las usa nadie. Cámbiese antes de que le dé una pulmonía y me complique la noche». Ezequiel la miró como si no hubiera esperado eso. «No es necesario, señora». «Zabaleta», dijo ella. «Hortensia Zabaleta. Y no le estoy preguntando si es necesario.
Le estoy diciendo que se cambie. Hubo una pausa corta. Gracias, dijo él. El cuarto del fondo, a la derecha. Mientras Ezequiel desaparecía por el pasillo, Hortensia se giró hacia las dos niñas. Las miró un momento en silencio. La mayor le devolvió la mirada sin pestañear. La chica tenía la cara escondida otra vez, pero esta vez no en el hombro de su hermana, sino en su propio regazo. Y Hortensia se dio cuenta de que no estaba durmiendo, sino que estaba muy despierta y muy asustada, y que esa era su manera de estar en un lugar donde no sabía si era bienvenida. Hortensia sacó 2 trapos limpios del cajón de la alacena y se los llevó, se puso en cuclillas frente a ellas, que era algo que su rodilla izquierda ya no agradecía, pero que hizo igual, y empezó a secar el pelo de la pequeña con cuidado, sin decir nada, solo pasando el trapo despacio sobre esa cabeza mojada. La niña se quedó rígida al principio. Luego, poco a poco, como hace el agua cuando encuentra su camino entre las piedras, fue aflojándose. «Yo me seco sola», dijo la mayor, y tomó el otro trapo con una determinación que a Hortensia le recordó a sí misma de chica. «Ya veo», dijo Hortensia, y no añadió nada más. Cuando Ezequiel volvió, traía puesta una camisa vieja de lino que le quedaba un poco ancha en los hombros y unos pantalones que habían sido de un hombre más gordo que él. Pero estaba seco. Y ese era el único requisito que importaba en este momento. Se quedó parado en el umbral de la cocina, mirando a su hija pequeña dejar que aquella mujer desconocida le secara el pelo, y algo en su cara cambió de una manera que era difícil de describir. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a esa sensación que tienen los hombres cuando se permiten, por un segundo, soltar el peso que llevan cargando y se dan cuenta de lo mucho que pesaba. Hortensia lo vio y apartó la vista porque no era asunto suyo lo que pasaba en la cara de ese hombre. «Siéntese», le dijo, señalando el banco al otro lado del fogón. Le sirvió un tazón de café negro que quedaba del mediodía. No era gran cosa, pero era caliente y era lo que había. Luego sacó tortillas frías y un trozo de queso seco y lo puso sobre la mesa sin ceremonias. «Para las niñas», aclaró. «Por si no han comido». Ezequiel miró la comida y luego la miró a ella, y en ese mirar había algo que Hortensia reconoció aunque no hubiera querido reconocerlo. Era el mirar de alguien que está acostumbrado a cuidar a otros y que lleva tanto tiempo haciéndolo, que ya no sabe muy bien cómo recibir que lo cuiden a él, aunque sea de manera indirecta, aunque sea a través de sus hijas. «¿Han comido?», le preguntó Hortensia directamente a la mayor, porque a los niños serios y callados siempre había que preguntarles directamente o no hablaban nunca. La niña miró a su padre un segundo, luego la miró a ella. «En la mañana», dijo. Hortensia asintió, sin dramatismo, sin compasión exagerada que humillara a nadie. Solo anotó ese dato en su cabeza y se giró a la alacena a buscar más cosas. Les calentó frijoles. Les calentó las tortillas sobre el comal. Puso sal y les sirvió con la misma eficiencia con la que hacía todo en esta cocina, sin adornos y sin demoras. Mientras lo hacía, Ezequiel intentó levantarse para ayudar, y ella lo detuvo con una sola palabra. «Siéntese», y él se sentó. Las dos comieron en silencio. La pequeña lo hacía con esa concentración total que tienen los niños cuando tienen hambre de verdad, agarrando la tortilla con las 2 manos y mordiéndola despacio, como si tuviera miedo de que se acabara. La mayor comía más despacio, mirando de vez en cuando a su alrededor, registrando cada detalle de esa cocina desconocida con esos ojos que no perdían nada. «¿De dónde vienen?», preguntó Hortensia. No por curiosidad sentimental, por información práctica. Necesitaba saber con qué estaba lidiando. Ezequiel dejó el tazón de café sobre la mesa. «De agua prieta», dijo. «¿Veníamos para Saguayo? Hay un hombre allá que me ofreció trabajo en su rancho, pero la tormenta nos agarró en el camino y el burro ya no podía más». «¿Cuánto llevan caminando?». «2 días», Hortensia lo miró. «¿A pie?». «A pie». Hubo un silencio.
Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo con ese repiqueteo que no cedía. Un trueno rodó por el cielo de un extremo al otro lejos ya, como si la tormenta estuviera empezando a cansarse también. Hortensia recogió el tazón vacío de la pequeña y lo llevó al fregadero. «Hay un cuarto al final del pasillo», dijo de espaldas a ellos. «Tiene una cama y un catre. Las niñas duermen ahí. Usted en el catre, señora Zabaleta». «No termine esa frase», dijo ella sin girarse. «Ya sé lo que va a decir. No hace falta». Ezequiel cerró la boca. «Mañana, cuando salga el sol, el camino a Zaguayo queda hacia el oriente. Le lleva medio día a pie. Pero esta noche no sale nadie de aquí». Se secó las manos en el delantal. Se giró. Los miró a los tres, uno por uno. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada. La mayor, sin embargo, la miró con esos ojos oscuros y serios, y Hortensia tuvo la sensación extraña e incómoda de que esa niña la estaba viendo de una manera en que los adultos ya no se veían entre sí, con una claridad sin filtros, con una honestidad que no sabía todavía que debía disimularse. «¿Usted vive sola aquí?», preguntó. Fue una pregunta directa, sin malicia, con la sencillez brutal que tienen los niños cuando preguntan lo que los adultos piensan, pero no dicen. Hortensia la miró un momento. «Sí», dijo. «¿No le da miedo?», preguntó la niña. Hortensia pensó en responder que no, que llevaba años sola, y que el miedo ya no era algo que le visitara. Pero miró esos ojos serios y pensó que esa niña, con todo lo que claramente había vivido ya en sus pocos años de vida, merecía algo más cercano a la verdad. «A veces», dijo. La mayor asintió, como si eso tuviera sentido para ella, y volvió a su tortilla, y Hortensia Zabaleta, que llevaba mucho tiempo, sin que nadie le preguntara si tenía miedo, se fue a su cuarto con ese peso extraño en el pecho que no supo nombrar esa noche, pero que con el tiempo aprendería a llamar por su nombre verdadero. Hortensia no durmió bien. Eso no era inusual en ella. El sueño le había costado desde joven, desde que aprendió que la noche es el momento en que la mente hace todo lo que no se atrevió a hacer durante el día. Revolver, cuestionar, sacar de los cajones donde uno las guarda todas las cosas que preferiría no ver. Pero esa noche, el insomnio tenía un componente adicional que ella no estaba acostumbrada a manejar, y era el sonido. Los sonidos de otras personas en su casa. Llevaba tanto tiempo sola que había olvidado cómo sonaba eso. La respiración de alguien durmiendo al otro lado de una pared. El crujido de un catre cuando alguien se mueve en sueños. El murmullo pequeño y suave de una niña que habla dormida. Palabras inconexas que se filtran por la madera de las paredes y llegan sin forma hasta los oídos de quien las escucha. Fue la más chica la que habló dormida. Hortensia. La escuchó desde su cuarto y no entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era ese tono que tienen los niños pequeños cuando buscan a alguien en sueños. Ese llamado que no necesita palabras para decir lo que dice. Y lo que decía era, «Mamá». Hortensia se quedó mirando el techo. No se levantó. No era asunto suyo. Esa niña tenía a su padre ahí, a unos metros, y si lloraba él se levantaría. No era asunto suyo, pero siguió escuchando, y escuchó que el catre crujió, que hubo pasos suaves, que una voz de hombre baja y ronca de sueño dijo algo que ella no alcanzó a entender del todo, pero que sonó como «Aquí estoy, ya pasó, aquí estoy». Y luego hubo silencio. Y luego la respiración de la pequeña se normalizó, se volvió pareja y profunda como la de alguien que ha vuelto a encontrar lo que andaba buscando. Y Hortensia Zabaleta, en su cama, en su cuarto, en su casa que llevaba años siendo solo suya, sintió algo que no esperaba sentir. Algo que no supo identificar de inmediato, porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. Soledad. No la soledad de siempre, que ya la tenía domesticada y que sabía manejar, sino otra, una más aguda. La clase de soledad que solo se siente cuando hay gente cerca y de pronto uno se da cuenta de lo que falta, porque lo que falta ya no es abstracto sino concreto.
Tiene sonido y calor y el crujir de un catre a las 2 de la mañana. Se giró hacia la pared y cerró los ojos con fuerza. No era asunto suyo, se repitió, y lo creyó. O se convenció de creerlo, que no era lo mismo, pero que por ahora servía igual. Por la mañana, cuando el sol salió entre las nubes que la tormenta había dejado como restos regados por el cielo, Hortensia ya estaba en la cocina. Ya había encendido el fuego, ya había puesto el agua a hervir y ya había sacado la masa para las tortillas, porque eso era lo que hacía cada mañana y porque el orden de las mañanas era lo que le daba estructura a un día que de otra manera podría desmoronarse antes del mediodía. Ezequiel apareció primero. Venía vestido con su ropa seca del día anterior, que alguien había extendido sobre el respaldo de una silla junto al fogón. Su ropa, se dio cuenta Hortensia, que ella misma había extendido antes de irse a dormir sin pensarlo demasiado, por ese instinto práctico que a veces actúa antes de que la cabeza dé permiso. «Buenos días», dijo él, parado en el umbral. «Buenos días», dijo ella, sin levantar la vista de la masa. Hubo un silencio entre ellos que no era del todo incómodo. Era el silencio de dos personas que no se conocen, pero que han compartido una noche bajo el mismo techo y que están todavía calculando la distancia correcta. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó él. Hortensia lo miró de reojo. «¿Sabe ordeñar?» «Sí, las vacas están en el corral del fondo. Son 4. El balde está colgado en el poste de la derecha». Ezequiel asintió y salió sin más, y Hortensia lo siguió con la vista a través de la ventana pequeña de la cocina. Lo vio cruzar el patio todavía mojado, esquivar los charcos con esa manera que tienen los hombres de campo de moverse por un terreno desconocido como si no lo fuera, y doblar hacia el corral sin titubear. «Bien», pensó, «sabe lo que hace». Las niñas aparecieron un poco después, juntas como siempre, la mayor adelante y la chica pegada a su espalda. Venían con el pelo todavía despeinado del sueño y los ojos entrecerrados, y a Hortensia le dio una punzada en algún lugar del pecho que prefirió ignorar porque se parecía demasiado a la ternura, y la ternura era una cosa que ella había aprendido a guardar con llave. «¿Saben hacer algo en la cocina?», les preguntó, directa como siempre. La mayor se acercó a la mesa. «Yo sé hacer tortillas», dijo. «¿Cuántos años tienes?» 8. «¿Y quién te enseñó?» Hubo una pausa corta, y en esa pausa Hortensia entendió la respuesta antes de que la niña la dijera. «Mi mamá», dijo la mayor, y lo dijo sin llorar, con esa calma terrible que tienen los niños cuando han llorado tanto por algo que ya no les quedan lágrimas, pero que el dolor sigue ahí, guardado en algún lugar adentro donde nadie puede verlo. Hortensia le empujó la masa hacia ella sin decir nada. La niña se lavó las manos en el lavabo, se las secó en el mandil que colgaba del gancho de la pared y se puso a amasar con una seriedad y una competencia que eran, pensó Hortensia, demasiado grandes para unas manos tan pequeñas. La chica se sentó en el banco y miró. Solo miraba, como si el mundo fuera algo que todavía no estaba segura de querer tocar. Y en esa cocina, con el fuego encendido y la lluvia de la noche anterior todavía goteando desde los aleros y el olor del café llenando el aire, Hortensia Zabaleta tuvo la sensación extraña e inesperada de que esa mañana su cocina se sentía diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Como cuando uno lleva tanto tiempo viendo un cuarto de cierta manera que ya no lo ve, y de pronto hay algo nuevo en él, y uno lo ve otra vez. No supo qué hacer con esa sensación, así que hizo lo que siempre hacía cuando algo la desconcertaba. Siguió trabajando. Si esta historia te está llegando al corazón, nos gustaría saber, ¿tú hubieras abierto la puerta como lo hizo Hortensia, o el miedo a los desconocidos te hubiera ganado? Cuéntanos abajo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Aquí siempre hay una historia esperándote. Ezequiel Palomino no era un hombre de muchas palabras, y eso era algo que Hortensia que tampoco lo era.
Apreció más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había hombres que llenaban el silencio como si les tuvieran miedo, que hablaban y hablaban para no dejar espacio donde pudiera crecer algo incómodo. Y había hombres que sabían quedarse callados sin que el silencio se volviera pesado. Ezequiel era de esos. Lo descubrió ese mismo día, cuando él terminó de ordeñar las vacas y volvió con el balde lleno y lo dejó en la cocina, y luego, sin que nadie le dijera nada, salió al patio y empezó a recoger las ramas que la tormenta había tirado sobre el camino de entrada. Hortensia lo vio desde la ventana, recogía las ramas y las apilaba, con un orden metódico que le decía que era un hombre acostumbrado a mantener las cosas en su lugar, que no era de los que trabajaban a medias y dejaban el resto para después. Tardó casi 2 horas en limpiar el camino entero. Cuando terminó, fue al establo sin que nadie le pidiera nada y revisó el tejado que la tormenta había aflojado en una esquina y lo apuntaló con lo que encontró. Luego vino a la cocina a buscar agua. «El tejado del establo», dijo, «necesita tabla nueva en el lado norte. Lo que hay ya está podrido». Hortensia lo miró. «Ya lo sé», dijo. «Si tiene madera lo puedo arreglar esta tarde». «¿Por qué haría eso?» Ezequiel la miró como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. No una sorpresa ofendida, sino una genuina, como si no se le hubiera ocurrido que necesitaba una razón más allá de la obvia. «Porque usted nos dejó entrar anoche», dijo. «Y porque el tejado necesita arreglarse». Hortensia lo miró un momento más. «La madera está en el cobertizo del lado izquierdo», dijo. «Las herramientas también». Y se giró a seguir con lo suyo, pero mientras lo oía salir y cruzar el patio hacia el cobertizo, sintió ese peso extraño en el pecho otra vez. Ese peso que no sabía muy bien cómo manejar, porque no era desconfianza, aunque quisiera que fuera desconfianza, porque la desconfianza al menos la conocía y sabía dónde ponerla. Era otra cosa. Era la sensación de que ese hombre no estaba intentando ganarse nada. No estaba calculando, solo estaba haciendo lo que era, y lo que era resultaba ser alguien que arreglaba tejados, porque los tejados necesitan arreglarse, que ordeñaba vacas, porque las vacas necesitan ser ordeñadas, que le decía a su hija pequeña, «Aquí estoy en la oscuridad», porque ella lo necesitaba. Eso era todo. Y Hortensia, que llevaba años esperando el ángulo, el truco, la razón escondida detrás de la amabilidad de los hombres, no encontraba ninguno en Ezequiel Palomino, lo cual era, paradójicamente, lo que más la desconcertaba. Las niñas pasaron la mañana en el patio. Hortensia las vio desde la ventana mientras hacía las labores de la casa. La mayor encontró una escoba vieja detrás del establo y empezó a barrer el patio como si fuera suyo, con esa seriedad que a estas alturas ya no sorprendía a Hortensia, sino que le parecía simplemente la manera en que esa niña existía en el mundo. La chica, en cambio, descubrió un gato atigrado que vivía bajo el cobertizo y se sentó en el suelo a intentar atraerlo con unas briznas de pasto, completamente absorta, con esa concentración total de los niños pequeños cuando algo los hipnotiza. Hortensia la vio intentar acercarse al gato y fracasar 3 veces, y en la cuarta verlo estirarse y olerle los dedos. Y entonces la pequeña se quedó completamente inmóvil, como si respirar fuera a espantarlo, y en su cara había una expresión de felicidad tan pura y tan completa que Hortensia tuvo que apartar la vista, porque le apretó algo en la garganta que no quería que le apretara. A mediodía, Ezequiel había terminado con el tejado del establo. Cuando entró a la cocina con las manos llenas de astillas de madera, Hortensia tenía sopa en el fuego. Una sopa sencilla de lo que siempre había en este rancho donde ella vivía sola y cocinaba solo lo necesario. Pero había hecho más de lo que hacía normalmente, sin pensar en ello, como quien llena un vaso más grande sin darse cuenta de que lo está haciendo. Ezequiel se lavó las manos en el lavabo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo sin girarse.
«¿Depende de qué?», dijo Hortensia. «¿Cuánto tiempo llevas sola aquí?». Hortensia no respondió de inmediato. Revolvió la sopa. Pensó que podía decirle que eso no era asunto suyo, porque no lo era. Pero algo en la forma en que él había preguntado, sin curiosidad morbosa, sin lástima, solo con la sencillez de alguien que quiere entender la situación en la que está, le hizo responder. 16 años, dijo Ezequiel, asintió. No dijo qué lástima, ni cómo pudo, ni ninguna de esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué decir. «Es mucho tiempo», dijo solo. «Sí», dijo Hortensia. No dijeron más, y sin embargo algo en ese silencio era distinto de todos los silencios anteriores que habían compartido. Era un silencio que sabía a entendimiento, el silencio de dos personas que han cargado soledades distintas y que por un momento, sin decirlo, lo reconocen. Hortensia sirvió la sopa. Comieron los cuatro juntos en la mesa de la cocina, que solo Hortensia había ocupado por 16 años. Y el sonido de las cucharas y las voces pequeñas de las niñas llenó ese espacio de una manera que Hortensia no supo describir, pero que no olvidaría. El problema llegó esa misma tarde, con cara de vecino, Aurelio Temístocles. Vargas llevaba el rancho colindante con el de Hortensia desde hacía 12 años. Y en esos 12 años había hecho exactamente 3 cosas de manera constante: trabajar su tierra, murmurar sobre los asuntos ajenos y observar el rancho de Hortensia con una atención que iba bastante más allá de lo que justificaba la vecindad. Llegó a caballo, como siempre. Se bajó en la entrada con esa manera suya de moverse que quería parecer despreocupada y que en realidad no lo era, porque Aurelio Vargas no hacía nada sin calcular el efecto que producía. Era un hombre de unos 55 años, ancho de espaldas, con bigote grueso y ojos pequeños que miraban con más rapidez de lo que debería ser necesario. Para alguien supuestamente tranquilo, Hortensia lo vio llegar y tuvo el impulso de meterse adentro y no abrir, pero ya era tarde. Él la había visto. «Hortensia», dijo con esa familiaridad que ella no le había dado, pero que él se tomaba igual. «Buenos días. Vine a ver cómo quedó todo después de la tormenta. Un vecino se preocupa». «Todo bien», dijo ella parada en el corredor con los brazos cruzados. Aurelio miró más allá de ella. Miró el patio, vio el camino despejado de ramas, vio el establo con el tejado arreglado, y luego vio a Ezequiel salir del cobertizo con un rastrillo, y lo miró con esos ojos pequeños y rápidos suyos. Y Hortensia supo exactamente en qué momento exacto Aurelio Vargas dejó de ser un vecino preocupado y se convirtió en un hombre calculando. «¿Quién es ese?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual y no lo lograba del todo. «Un viajero», dijo Hortensia. «La tormenta lo agarró en el camino anoche. Se va hoy». Aurelio la miró a ella. Luego lo miró a él. Luego volvió a mirarla a ella. «Viajero», repitió, con ese tono que no era una pregunta, pero que tampoco era una aceptación. «Eso dije, Ezequiel», que había notado al recién llegado, se acercó con el rastrillo en la mano. Saludó con un movimiento de cabeza seco y correcto. «Buenos días». «Buenos días», dijo Aurelio, y en ese saludo había algo que Hortensia reconoció como evaluación. Ese mirar que hacen los hombres cuando se encuentran, y antes de hablar ya están midiendo al otro. «¿Y de dónde viene usted?» «De camino a Zaguayo», dijo Ezequiel, sin dar más de lo que se pedía. «¿Solo?» «Con mis hijas». Aurelio lo miró un momento más. Luego volvió a mirar a Hortensia, y en esa mirada había algo que ella conocía bien, algo que la irritaba de una manera profunda y vieja, y era esa suposición que la gente hacía, que los vecinos hacían, que los hombres como Aurelio Vargas hacían, de que una mujer sola en un rancho era siempre de alguna manera incompleta, o vulnerable, o disponible, o las 3 cosas a la vez. «Qué generosa eres». «Hortensia», dijo Aurelio con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Siempre tan generosa». «Soy práctica», dijo Hortensia. El tejado del establo estaba suelto. Alguien lo arregló. «No veo qué tiene eso de extraordinario»,
Aurelio se acomodó el sombrero. Claro, claro, dijo. Solo que la gente habla, ya sabes. En estos ranchos la gente siempre habla. La gente que no tiene qué hacer siempre habla, dijo Hortensia. El que tiene trabajo no tiene tiempo. Fue una respuesta cortante y lo sabía. Pero había algo en la presencia de Aurelio Vargas ese día. Algo en esa sonrisa que no llegaba a los ojos, que le puso la espalda rígida de una manera que no tenía que ver con el frío. Aurelio se despidió con otro movimiento del sombrero y montó a caballo y se fue sin apurarse, que era su manera de decir que él salía cuando quería y no cuando lo echaban. Aunque en el fondo ambos sabían que lo estaban echando. Cuando desapareció al final del camino, Hortensia exhaló. Ezequiel se acercó. Se quedó parado a una distancia respetuosa. Lo siento, dijo. Si causé algún problema. No causó nada, dijo Hortensia, con más dureza de la que pretendía. Ese hombre busca problemas donde no los hay. No es su culpa. Hubo una pausa. Nos vamos hoy, dijo Ezequiel. En cuanto las niñas estén listas, Hortensia lo miró. Y fue un mirar raro ese, porque por un lado era lo correcto, era lo que había dicho desde el principio, era lo que tenía sentido. Y por otro lado, mientras lo miraba, pensó en la voz de la chica llamando a su madre en medio de la noche. Pensó en la mayor amasando tortillas, con esas manos pequeñas y serias. Pensó en el tejado arreglado y el camino limpio y la sopa que había hecho para 4 sin pensarlo. El camino a Saguayo está fangoso después de la lluvia, dijo. Las niñas no pueden caminar 2 días con el camino así. Ezequiel la miró. Señora Zabaleta, mañana sale el sol y la tierra seca un poco. Se van pasado mañana. No era una invitación, no era una concesión. Era una declaración, como todo lo que decía Hortensia Zabaleta, dicha con la misma seguridad con que daba órdenes a sus peones o corregía al herrero cuando cometía un error. Ezequiel la miró un momento. Está bien, dijo. Y Hortensia volvió a entrar a su casa. Y no le dijo a nadie ni se dijo a sí misma por qué había dicho lo que había dicho, porque todavía no lo sabía. O porque lo sabía y no quería saberlo todavía. Los días que siguieron no fueron lo que Hortensia había planeado. El fango del camino duró más de lo esperado. Luego hubo otra llovizna, no tormenta, pero sí lo suficiente para que el suelo volviera a estar imposible. Luego la más chica amaneció con fiebre, una fiebre leve pero real. Y Hortensia, que había dicho que se iban pasado mañana, no dijo nada cuando pasado mañana llegó, y Ezequiel asomó a la cocina con cara de quien va a dar una mala noticia, y ella lo interrumpió antes de que hablara. La niña no se mueve con fiebre, dijo. Es una tontería. Ezequiel la miró. Gracias, dijo. No me dé las gracias. Cuídela bien, y así pasaron 4 días. Luego 5. Luego 1 semana, y algo en el rancho de Hortensia Zabaleta fue cambiando de una manera tan gradual que ella misma no lo notó, sino hasta que ya había cambiado demasiado para pretender que no había pasado. Nada, Ezequiel trabajaba. Eso era lo primero que había que decir de él, porque era lo más visible y lo más constante. El hombre trabajaba. No esperaba que le dijeran qué hacer. Miraba lo que había que hacer y lo hacía. Reparó la cerca del potrero norte que llevaba meses coja. Limpió la acequia que traía el agua del pozo al abrevadero. Revisó los cascos del burro y de los caballos de Hortensia y le dijo, sin rodeos, que uno de los caballos necesitaba herrar. Y fue al pueblo a buscar al herrero, y lo trajo y lo supervisó y pagó de su propio bolsillo, aunque Hortensia se lo impidió con más fuerza de la que habría sido estrictamente necesaria. Es mi caballo, dijo ella, y usted ya me ha dado demasiado, dijo él. No le he dado. Nada techo, dijo. Comida, un lugar donde mis hijas durmieron calientes. Eso no vale lo que cuesta. Herrar un caballo, para mí sí vale, se miraron. Y Hortensia, que ganaba todos los argumentos con todos, sintió que con este no lo estaba ganando exactamente, aunque tampoco lo estaba perdiendo.
Y esa posición intermedia era un territorio en el que no tenía práctica. Las niñas, entre tanto, habían ido haciéndose parte del paisaje del rancho, con esa naturalidad que tienen los niños cuando un lugar empieza a sentirse seguro. La mayor ayudaba en la cocina todas las mañanas, con esa competencia de quien ha aprendido a hacer las cosas de adulto demasiado pronto. La chica perseguía al gato atigrado por todo el patio y ya lo había bautizado Canelo, aunque el gato no parecía enterado de su nuevo nombre y seguía yendo y viniendo como le daba la gana. Un día, Hortensia encontró a la pequeña sentada en los escalones del corredor, con Canelo dormido en su regazo, hablándole al gato en voz baja, con esa seriedad solemne de los niños pequeños cuando deciden compartir sus secretos con un animal. Hortensia se detuvo. No quería interrumpirla, pero la niña la vio. «Canelo es mi amigo», dijo, como si fuera una información importante que Hortensia necesitaba tener. «Ya veo», dijo Hortensia. «¿Puedo quedarme con él?» Hortensia miró al gato. Luego a la niña. «El gato no es mío», dijo. «Él decide». La pequeña pensó en esto con mucha seriedad. «Creo que ya decidió», dijo, y le acarició la oreja a Canelo con un dedo, y el gato ronroneó sin abrir los ojos, y Hortensia, que en 41 años había logrado no encariñarse con ningún animal porque los animales se morían, y eso dolía. Sintió que esa escena le hacía algo en el pecho que no tenía nombre todavía, pero que ya empezaba a parecerse peligrosamente a algo. Esa noche, después de cenar, cuando las niñas se habían ido a dormir y Ezequiel y ella se quedaron solos en la cocina por primera vez, él con su café y ella recogiendo los platos, él le preguntó algo que ella no esperaba. «¿Por qué vives sola?» Hortensia se quedó con el plato en la mano. «Eso no es asunto suyo», dijo. «No», reconoció él. «Perdón». Hubo un silencio. Hortensia terminó de recoger los platos. Luego, sin saber muy bien por qué, se sentó en el banco frente a él. Fue un movimiento que su cuerpo hizo antes de que su cabeza lo aprobara. «Hubo un hombre», dijo. «Hace mucho tiempo. Me prometió todo lo que prometen los hombres, y se fue con todo lo que se llevan cuando se van». Hizo una pausa. «Aprendí que es más fácil estar sola que estar esperando que alguien no se vaya». Ezequiel la miró, sin lástima, sin el pobrecita que ella tanto detestaba. Solo la miró con una atención quieta y real. «Entiendo eso», dijo, y en su voz había algo que le dijo a Hortensia que no lo decía por decir. Que él también sabía lo que era esperar a alguien que al final no se queda, aunque en su caso fuera distinto, aunque en su caso la persona no se hubiera ido por voluntad propia. «¿Cuándo murió su esposa?», preguntó Hortensia, no con delicadeza calculada, sino con la misma directness que usaba para todo. «Hace 3 años», dijo Ezequiel. «Del parto de la chica». Hortensia cerró los ojos un momento. «Solo un momento». «Lo siento», dijo. «Yo también», dijo él, y no dijeron más. Y el fuego del fogón fue consumiéndose despacio mientras los dos se quedaban ahí, sentados a cada lado de esa mesa de madera vieja, cargando cada uno sus propias pérdidas en silencio, sin que ninguno de los dos tuviera que explicar nada, porque el peso que cargaban, aunque viniera de lugares distintos, tenía el mismo tamaño. Hortensia Zabaleta cometió el error de bajar la guardia un martes por la mañana. No se dio cuenta en el momento. Esas cosas nunca se notan en el momento. Solo después, cuando uno lo revisa, puede ubicar el instante exacto en que algo cambió. Y ese instante, para Hortensia, fue un martes por la mañana cuando Ezequiel llegó de los potreros con un nido de pájaro vacío que había encontrado caído de un árbol, y se lo llevó a la pequeña, y ella lo recibió con los ojos abiertos como platos y dijo, «¿Puedo guardarlo?» Y Ezequiel dijo, «Claro que sí». Y Hortensia los estaba mirando desde el corredor y se sorprendió a sí misma sonriendo. Una sonrisa real, no la sonrisa profesional y controlada que usaba con los clientes o con los vecinos.
Una sonrisa que salió sola, sin permiso, como sale el sol. Se la borró de la cara de inmediato, pero ya había pasado. Esa noche, la mayor se quedó dormida antes de terminar la cena. Tenía la cabeza apoyada en la mesa y la cuchara todavía en la mano, y su padre la cargó con una ternura tan natural y tan sin esfuerzo, que Hortensia pensó que así debía verse el amor cuando es verdadero. Sin escenografía, sin testigos, sin necesidad de que nadie lo vea para ser real, se quedó sola con la chica, que no tenía sueño todavía, y que había adoptado la costumbre de quedarse en la cocina después de cenar, mirando a Hortensia hacer sus cosas con esa atención de niña que observa todo y no pregunta nada o pregunta todo de golpe sin aviso. Esa noche preguntó todo de golpe. ¿Usted tenía hijos?, preguntó. Hortensia se detuvo. No, dijo. ¿Por qué? Porque no, la pequeña lo consideró. ¿No quería? Las cosas no siempre salen como uno quiere, dijo Hortensia. La niña pensó en esto con mucha seriedad. Mi mamá quería que yo naciera, dijo. Papá me lo dijo. Que mi mamá, la noche antes de que yo naciera, le dijo que quería que me llamara Perpetua, porque significa para siempre. Y que ella quería que yo estuviera aquí para siempre aunque ella no pudiera estar. Hortensia no dijo nada. ¿Sabe qué?, dijo la pequeña. ¿Qué?, dijo Hortensia, con una voz que no era del todo su voz de siempre. Creo que usted también quería a alguien para siempre, y no pudo. Hortensia miró a esa niña de 5 años que había guardado el nido de pájaro vacío y que hablaba con el gato y que dormía a veces, llamando a su madre, y que en este momento la estaba mirando con una comprensión que no tendría que tener a su edad, pero que tenía, porque la vida le había dado demasiado pronto demasiadas cosas que entender. «Anda a dormir», dijo Hortensia, pero lo dijo con suavidad. Con una suavidad que no era la suya habitual, que era algo más nueva, más asustada, más real. La pequeña se bajó del banco. Pero antes de irse, con esa naturalidad total que tienen los niños cuando hacen algo que para los adultos sería enorme, le dio a Hortensia un abrazo. Solo así, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza en su estómago, y estuvo así 1 segundo, 2, 3, y luego se fue. Y Hortensia Zabaleta se quedó parada en el centro de su cocina con las manos colgando a los lados y el corazón haciendo algo que no hacía desde hacía tanto tiempo, que ya casi había olvidado cómo se sentía la tía, no de miedo, no de esfuerzo, la tía de esa manera particular que tiene el corazón cuando algo lo toca donde todavía le duele. El problema de Aurelio Vargas no había terminado con su visita. Hortensia lo supo 3 días después, cuando fue al pueblo por provisiones y encontró en la tienda de don Cástulo Pereira a 2 mujeres que dejaron de hablar en el momento exacto en que ella entró. Ese silencio repentino que es peor que cualquier palabra porque dice todo sin decir nada. Hortensia compró lo que necesitaba sin apresurarse. Saludó a don Cástulo con su normalidad de siempre, y al salir escuchó que el murmullo reanudaba detrás de ella, y aunque no escuchó las palabras exactas, no las necesitaba. Los pueblos pequeños son así. Siempre lo habían sido. Y una mujer sola, con un hombre desconocido en su rancho, era, para ciertas personas, exactamente el tipo de historia que necesitan para sentirse vivos. Lo que no esperaba era que Aurelio Vargas fuera a llevar el chisme hasta la puerta de su rancho. Volvió al día siguiente, otra vez a caballo, otra vez con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero esta vez no vino solo. Traía con él a doña Refugia Solano, la mujer más chismosa del municipio, que también era miembro del consejo de la parroquia y que llevaba años mirando a Hortensia con esa mezcla de lástima y desaprobación que les gusta exhibir a ciertas personas como si fuera una medalla. Hortensia, dijo Aurelio, vine a presentarte a doña Refugia. Ella quería saludarte. Ya nos conocemos.
dijo Hortensia desde el corredor sin bajar los escalones. Claro que sí, dijo doña Refugia, con esa voz dulce que tenía para decir las cosas más ácidas. Solo quería saber cómo estás, con todo lo que... Bueno, con los forasteros que se dice que tienes en el rancho. Se dice, repitió Hortensia. La gente habla, ya sabes. La gente habla de lo que no entiende, dijo Hortensia. En este rancho hay un viajero con 2 niñas que la tormenta dejó varados. No hay más que eso. Y lo que pase en mi rancho no necesita la aprobación de nadie. Doña Refugia puso cara de ofendida, que era otra de sus especialidades. No te pongas así, Hortensia. Solo es preocupación. La preocupación que no se pide no es preocupación, dijo Hortensia. Es curiosidad. Y la curiosidad también se queda en la puerta. Fue en ese momento cuando Ezequiel salió del establo. Lo había oído todo. Era imposible no haberlo oído. Pero en su cara no había incomodidad ni vergüenza, sino una calma que Hortensia reconoció como la de alguien que ha aprendido a no darle a los desconocidos el poder de perturbarlo. Se detuvo a unos metros. Saludó con una inclinación de cabeza. «Buenas», dijo, y se fue hacia el pozo sin añadir nada más. Aurelio lo siguió con los ojos. «Bueno», dijo al fin acomodándose el sombrero. «Ya veo que estás bien. Eso es lo que importa». «Exactamente eso», dijo Hortensia, y se giró y entró a su casa y cerró la puerta. Adentro, con la puerta cerrada y el sonido de los caballos alejándose, sintió que le temblaban un poco las manos. No de miedo, de rabia. Una rabia vieja que había aprendido a tener bajo control, pero que a veces se escapaba. La rabia de ser juzgada por existir de la manera en que existía, sola y decidida y sin pedirle permiso a nadie. La mayor estaba en la cocina. La miraba desde la mesa con esos ojos que todo lo veían. «¿Estás enojada?», preguntó. «Estoy bien», dijo Hortensia. «Se te nota en la espalda cuando estás enojada», dijo la niña. «Se te pone recta como un palo». Hortensia la miró. Luego, a pesar de sí misma, sintió algo que quería parecerse a una sonrisa. «¿Sí?», dijo. «Sí», dijo la mayor. «Mi mamá también se ponía así». Y ese detalle, ese pequeño detalle de que la niña la comparara con su madre sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, fue lo que terminó de hacer algo en Hortensia, que llevaba días fraguándose sin que ella quisiera admitirlo. Ezequiel Palomino le habló de su esposa un jueves por la noche. No fue planeado. Fue de esas conversaciones que empiezan por un lado y terminan en otro, que se abren solas, como se abren las puertas cuando el viento es suficientemente fuerte. Estaban en el corredor los dos, después de que las niñas se durmieron, con el cielo lleno de estrellas que la tormenta había limpiado y dejado brillando con esa claridad que solo tienen los cielos después de la lluvia. Hortensia había sacado 2 tazas de té porque la noche era fresca y porque hacía años que no tomaba té en el corredor con nadie, y porque ya había dejado de preguntarse por qué hacía las cosas que hacía con este hombre. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Hortensia. Ezequiel no preguntó de quién hablaba. «Filomena», dijo. «Filo», le decíamos. «¿Cómo era?». Él pensó un momento. «Era de esas personas que hacen que todo parezca posible», dijo. No porque dijeran cosas grandes, sino porque cuando estaban, el mundo se sentía de otro tamaño, más manejable, como si uno tuviera más manos de las que tiene. Hortensia lo escuchó sin decir nada. «La primera vez que la vi», siguió Ezequiel, «estaba peleando con una cabra que no quería moverse del camino, y ella no estaba gritando ni jalando, solo le estaba hablando. Le estaba explicando por qué tenía que moverse». Sonrió con una sonrisa que venía de muy atrás, de un lugar que todavía dolía, pero que también guardaba algo bueno. La cabra se movió. «¿De qué le hablaba?», preguntó Hortensia, y notó con asombro que le importaba la respuesta. «No alcancé a oír», dijo él. Pero Filo siempre decía que los animales y los niños escuchan lo que uno dice en serio, que no se fijan en las palabras, sino en si uno las dice de verdad
Hortensia pensó en la pequeña hablándole a Canelo con toda la seriedad del mundo. La mayor la tiene a ella, dijo. Hortensia. Ezequiel la miró. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene eso? Dijo Hortensia. Lo de hablar en serio. Lo de que la gente le escucha porque sabe que lo que dice, lo dice de verdad. Ezequiel la miró un momento largo, y en ese mirar había algo que Hortensia no esperaba: gratitud. Una gratitud honda, no por el té, ni por el techo, ni por el tejado arreglado. Una gratitud por haberle visto a su hija, algo que él ve todos los días, y que a veces teme que solo él pueda ver porque él es el único que la conoce. Sí, dijo él, con una voz que era más suave de lo que Hortensia le había escuchado hasta ahora. La tiene a ella. El silencio que siguió fue el más largo y el más cómodo de todos los que habían compartido. El cielo estrellado seguía ahí arriba, indiferente y magnífico. El campo olía a tierra mojada y a pasto fresco, y dos personas que habían aprendido a estar solos estaban sentadas en el corredor de un rancho del que solo una era dueña, tomando té, y sin que ninguno lo dijera. Los dos sabían que algo entre ellos había cruzado ya un umbral que no tenía regreso. El día que Ezequiel anunció que era tiempo de irse fue un lunes de sol claro y camino seco. Lo dijo en la mañana, durante el desayuno, con esa directness que era ya tan reconocible en él como su manera de caminar o el gesto de la mano cuando explicaba algo. «El camino está bueno ya», dijo. «El hombre de Saguayo me estará esperando. Tenemos que irnos mañana». Las niñas lo miraron. La mayor no dijo nada. La chica miró a Canelo, que estaba en el piso junto a sus pies, y luego miró a Hortensia. Y en esa mirada de niña había una pregunta que no sabía cómo formular en palabras, pero que era tan clara como si la hubiera gritado. Hortensia. Tomó su café. «Está bien», dijo. Esas dos palabras fueron las más difíciles que había dicho en mucho tiempo. No por lo que decían, sino por lo que callaban. Por todo lo que había detrás de ellas, y que ella no iba a decir, porque no era su manera, y porque no sabía si tenía derecho, y porque tenía miedo. Ese miedo viejo y conocido que siempre llegaba cuando algo empezaba a importarle demasiado. Ese día, Ezequiel lo pasó arreglando las últimas cosas que había encontrado pendientes en el rancho. Hortensia lo observó desde lejos, desde la ventana de la cocina, con esa sensación extraña de quien sabe que está viendo algo por última vez y todavía no se lo cree del todo. La mayor vino a encontrarla en la tarde. La encontró en el cuarto de las herramientas, ordenando cosas que no necesitaban ordenarse, que era lo que ella hacía cuando no quería que nadie le viera la cara. «Señora Hortensia», dijo la niña desde la puerta. «¿Qué?», dijo Hortensia sin girarse. «¿Le vamos a caer mal cuando nos vayamos?» Hortensia se detuvo. Se giró despacio. La mayor estaba parada en el umbral, con esa postura suya de niña que pregunta cosas grandes con voz pequeña, y en sus ojos oscuros y serios no había miedo sino una curiosidad genuina y un poco de algo que se parecía a esperanza. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo Hortensia. «Porque usted a veces nos mira como si le fuéramos a hacer falta», dijo la niña. «Y no sé si eso es bueno o malo». Hortensia miró a esa niña un momento largo. Pensó en decirle algo práctico, algo neutro, algo que no abriera ninguna puerta, porque eso era lo que sabía hacer. Eso era lo que llevaba 16 años practicando. Pero miró esos ojos oscuros y serios, esa cara de niña que ha aprendido demasiado pronto a leer las caras de los adultos, y pensó que esa niña merecía algo más cercano a la verdad. «Es bueno», dijo. «Que les vayan a hacer falta las cosas a uno es bueno. Significa que importaron». La mayor procesó esto con su seriedad habitual. «Usted también nos va a hacer falta a nosotras», dijo, por si no lo sabía, y se fue, así, sin esperar respuesta, como quien entrega algo valioso, y luego se va antes de que se lo devuelvan. Hortensia Zabaleta se quedó parada en el cuarto de las herramientas con esa declaración flotando en el aire, y sintió que los ojos le ardían de una manera que llevaba años sin sentir.
y se los limpió con el dorso de la mano con esa eficiencia práctica que ponía en todo. Y siguió ordenando cosas que no necesitaban ordenarse, y no lloró, o casi no lloró. Esa noche Ezequiel golpeó a su puerta. Era tarde. Las niñas ya dormían. Hortensia estaba en su cuarto, sentada en el borde de la cama, haciendo esa cosa que hacía a veces cuando algo la perturbaba, que era no hacer nada, solo quedarse quieta con las manos en el regazo y dejar que el silencio la ordenara por dentro. Cuando escuchó los golpes suaves en la puerta, fue a abrir. Ezequiel estaba en el pasillo. Traía la ropa de trabajo, no la de su padre que le había dado Hortensia, sino la suya, como si ya hubiera empezado a preparar la partida en su cabeza. Tenía una expresión en la cara que ella no le había visto hasta ahora. No la calma de siempre, algo más expuesto, como tierra después de que alguien le quita la costra de encima. «¿Puedo hablar con usted?», dijo. Hortensia abrió más la puerta y salió al pasillo. No lo invitó adentro. El pasillo era suficiente. «Diga», dijo. Ezequiel miró el piso un momento. Luego la miró a ella. «Mañana nos vamos», dijo. «Y hay algo que si no le digo, me lo voy a llevar encima todo el camino, y eso no me conviene». Hortensia esperó. «No sé qué es esto», dijo él. «No sé cómo se llama ni si tiene nombre. Solo sé que llegué aquí con mis hijas empapado y sin nada. Y usted nos abrió la puerta, y en estos días algo pasó que yo no esperaba que pasara y que no estoy seguro de merecer todavía». Hizo una pausa. «Y no le estoy pidiendo nada. No tengo derecho de pedirle nada. Pero tampoco podía irme sin decirle que este rancho, y usted, y la manera en que les habla a mis hijas, y el té en el corredor y las tortillas que hace la grande en su cocina, todo eso se me va a quedar adentro. Mucho tiempo. Quizás siempre». Hortensia lo miró y el miedo llegó como siempre llegaba. Ese miedo viejo que sabía su nombre y que ya tenía el camino trazado de vuelta a la soledad segura. Y junto con el miedo llegó otra cosa, más nueva, más asustada, más real, que era el recuerdo de lo que le había dicho a la mayor esa tarde. Que le vayan a hacer falta las cosas a uno es bueno. Significa que importaron. Respiró hondo. «¿Cuándo llega a Sahuayo?», dijo Ezequiel. Parpadeó. «En 2 días, si el camino está bien, y si el trabajo que le ofrecieron no es lo que le dijeron». «No lo sé todavía». Hortensia lo miró. Lo miró de esa manera que usaba para ver más allá de lo que la gente mostraba. Y lo que vio fue lo mismo que había estado viendo desde la primera noche. Un hombre que no mentía, que no calculaba, que trabajaba porque había que trabajar y que quería a sus hijas con esa clase de amor sencillo y constante que no necesita palabras para demostrarse. «Si el trabajo no es lo que le dijeron», dijo Hortensia, despacio, con la voz más controlada que pudo, «y necesita un lugar donde estar mientras encuentra otra cosa. En este rancho hay trabajo. Hay un peón que se fue el mes pasado y no he buscado quien lo reemplace». Ezequiel la miró. «Me está ofreciendo trabajo», dijo. «Le estoy diciendo que hay trabajo», dijo Hortensia. «Si lo quiere o no lo quiere, eso es decisión suya». Hubo un silencio. Y en ese silencio, Ezequiel Palomino hizo algo que Hortensia no esperaba. Sonrió. No una sonrisa grande ni calculada. Una sonrisa pequeña, de las que salen cuando algo que uno no sabía que estaba esperando llega de repente. «¿Las niñas pueden quedarse también?», dijo. «No pienso contratar a un hombre que tiene que dejar a sus hijas en otro lado», dijo Hortensia, con una sequedad que no lograba del todo ocultar lo que había debajo. Ezequiel asintió despacio. «Está bien», dijo. «Llegue a Sahuayo primero», dijo Hortensia. «Vea lo que hay, y si no hay nada, ya sabe dónde está este rancho». «Ya sé», dijo él, y se fue al cuarto del fondo. Y Hortensia Zabaleta entró a su cuarto y cerró la puerta y se quedó parada en la oscuridad un momento. Y lo que sintió en ese momento era tan grande y tan nuevo y tan aterrador que tardó un buen rato en volver a respirar con normalidad. La mañana de la partida fue de esas mañanas que el tiempo guarda sin preguntar.
Hortensia. Se levantó antes del amanecer como siempre. Encendió el fuego. Puso el agua. Pero esa mañana hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Sacó la harina buena, la que guardaba para los días importantes, y hizo pan. Pan de verdad, con tiempo y con cuidado, el que tarda y el que llena la casa de un olor que es de los pocos olores en el mundo, que no tienen nada de malo en ellos. Cuando los tres aparecieron en la cocina, el pan estaba recién salido. La pequeña lo olió desde la puerta y sus ojos se abrieron. ¿Es para nosotros?, dijo. «Para el desayuno», dijo Hortensia. «Siéntense». Desayunaron los cuatro en silencio, pero era un silencio cargado, de esos que tienen peso y temperatura, de esos que dicen más que la mayoría de las conversaciones. La mayor comía despacio, mirando su pan con una atención que no era del pan. La chica tenía a Canelo en el regazo y le daba pedacitos, que era algo que Hortensia no permitía, pero que esa mañana decidió no ver. Cuando terminaron, Ezequiel cargó el costal y la maleta. El burro estaba en el patio paciente como siempre, ya ensillado. Hortensia salió al corredor. La mayor fue la primera en acercarse. Se paró frente a ella con esa postura seria suya y la miró directo a los ojos. «Gracias por dejarnos quedarnos», dijo. «De nada», dijo Hortensia. La niña vaciló un segundo. Luego, con una determinación que era completamente suya, extendió la mano. Hortensia la estrechó. Mano de niña en mano de mujer. Un apretón breve y firme, de igual a igual, que le dijo a Hortensia más sobre quién iba a ser esta niña cuando creciera que cualquier cosa que pudiera haberle dicho con palabras. La chica no extendió la mano. La chica corrió y se abrazó a sus piernas. Esta vez Hortensia no se quedó con los brazos colgando. Esta vez los bajó y rodeó a esa niña pequeña y la abrazó, y sintió el peso pequeño y real de ese cuerpo contra el suyo, y cerró los ojos. Y durante esos 3 segundos que duró el abrazo, no pensó en el miedo, ni en los 16 años, ni en Benigno, Castellares, ni en ninguna de las razones que tenía para mantener distancia. Solo pensó, esto es lo que me había faltado. Luego la pequeña se soltó y corrió al burro y Ezequiel la subió. Y subió también a la mayor, y agarró el ronzal, y se giró hacia Hortensia. La miró. Ella lo miró. «Cuídese», dijo él. «Cuídelas a ellas», dijo ella. Asintió. Empezó a caminar. Hortensia se quedó en el corredor viendo cómo se alejaban por ese camino que Ezequiel había limpiado el primer día, viendo cómo las figuras se hacían más pequeñas, viendo cómo la pequeña se giraba a mirarla desde el burro y levantaba una mano en un adiós, que duró demasiado para ser solo un adiós. Los vio hasta que el camino los dobló detrás de los árboles y ya no los vio más. Y entonces Hortensia Zavaleta, que no lloraba desde hacía 16 años, se sentó en los escalones del corredor y lloró. Lloró sin hacer ruido, con las manos en la cara y los hombros temblando. Lloró todo lo que había guardado en estos días y todo lo que había guardado antes de estos días. Lloró por el rancho vacío y por el gato que ya no tendría a quien esperar, y por las tortillas que ya no se harían en su cocina, y por el té en el corredor, y por el hombre que se había ido sin prometerle nada, y que era exactamente por eso, que le dolía que se fuera. Lloró un buen rato, luego se secó la cara. Se levantó, entró a su casa, recogió los platos del desayuno y esperó. Pasaron 12 días en que el rancho volvió a ser lo que había sido siempre, silencioso, ordenado, eficiente y completamente suyo. 12 días en que Hortensia hizo todo lo que siempre hacía, a la hora que siempre lo hacía, de la manera que siempre lo hacía, y 12 noches en que el corredor era solo un corredor y no el lugar donde 2 personas tomaban té mirando las estrellas. Canelo seguía viniendo. Ese detalle la perturbaba de una manera que prefería no analizar demasiado. Que el gato, que antes era salvaje y distante, ahora venía todas las mañanas a los escalones del corredor y esperaba.
como si esperara a alguien que no estaba, como si también hubiera aprendido en esos días a querer lo que no debería haber querido. «Somos idiotas tú y yo», le dijo Hortensia al gato una mañana, mientras él se restregaba en sus tobillos. Canelo ronroneó, lo cual no era un argumento en contrario. En el pueblo, las habladurías habían seguido su curso natural, que es el de los ríos. Hacen ruido un tiempo y luego buscan otro cauce. Doña Refugia Solano había encontrado otro tema de conversación. Aurelio Vargas seguía viniendo a saludar de vez en cuando con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero Hortensia lo dejaba en la entrada y no le daba más de 2 minutos. El 12º día, a media tarde, cuando el sol empezaba a bajar y Hortensia estaba revisando las cuentas del mes en la mesa de la cocina, escuchó al perro ladrar. El perro ladraba de 2 maneras. Una cuando era un desconocido. Otra cuando era alguien que ya había estado antes. Esta vez ladró de la segunda manera. Hortensia se quedó quieta un momento. Luego dejó los papeles sobre la mesa y fue al corredor. Al final del camino, entre los árboles apareció una figura. Luego 2 figuras más pequeñas encima de algo que se movía despacio. Un burro gris, 2 niñas. Un hombre a pie, sin costal esta vez, sin maleta, caminando por ese camino con esa manera suya de moverse, que no era de alguien que llega por primera vez, sino de alguien que regresa. Hortensia se quedó en el corredor. Los brazos no los cruzó esta vez. Ezequiel se detuvo a unos metros, la miró. El trabajo de Sahuayo, dijo, no era lo que me habían dicho. Ya, dijo. Hortensia, usted dijo que había trabajo aquí. Dije que había un lugar del peón que se fue. ¿Sigue disponible? Hortensia lo miró. Lo miró de esa manera que ya conocía bien, que ya sabía lo que buscaba cuando miraba así, y encontró lo mismo de siempre. Sin ángulo, sin cálculo, un hombre parado en el camino con sus 2 hijas encima de un burro, que había ido a Sahuayo y había vuelto, y que la estaba mirando con una pregunta en los ojos que no era solo sobre el trabajo. «Sigue disponible», dijo Hortensia. Y la mayor, desde el burro, soltó una carcajada, pequeña y feliz, que sonó en el patio como suena una piedra en un pozo, limpia, directa, sin nada de más. Y la chica gritó, «¡Canelo!», en el momento exacto en que el gato atigrado apareció desde los escalones y se bajó del burro antes de que nadie la ayudara, y corrió al gato con los brazos abiertos, y Ezequiel Palomino dio un paso hacia el corredor, y luego otro. Y Hortensia Zabaleta, que llevaba 16 años aprendiendo a no moverse cuando algo desconocido se acercaba a su puerta, no se movió hacia atrás, se movió hacia adelante. Un paso, solo uno, pero era el más largo que había dado en mucho tiempo. Lo que vino después no fue fácil. Nada que vale la pena es fácil. Y Hortensia Zabaleta era la primera en saber eso, la primera en no esperar que fuera de otra manera. Hubo días de roce, de silencios mal interpretados, de momentos en que los miedos viejos levantaban la cabeza, y había que decidir otra vez si escucharlos o no. Hubo días en que Hortensia era demasiado brusca y Ezequiel era demasiado callado y los 2 se iban a dormir, con algo sin decir que flotaba en el aire de la casa como polvo. Pero también hubo mañanas en que la mayor hacía tortillas en esa cocina, con una competencia que ya superaba a la de muchas mujeres adultas, y las dejaba apiladas sobre el comal para cuando todos se despertaran. Y nadie se lo había pedido y no hacía falta pedírselo porque era lo que ella hacía, porque esa cocina ya era también suya. Mañanas en que la chica aparecía con Canelo en los brazos y el pelo revuelto y una pregunta nueva, sobre el mundo, una diferente cada día, sobre por qué el cielo es azul o por qué los caballos duermen de pie o por qué las estrellas no caen. Y Hortensia respondía todas con la misma seriedad con que ella las hacía, porque esa niña merecía que sus preguntas fueran tomadas en serio. Tardes en que Ezequiel volvía del potrero con las manos llenas de tierra y entraba a la cocina y sin decir nada se lavaba y se sentaba y esperaba a que la cena estuviera lista.
Y había en ese gesto tan sencillo una pertenencia tan natural que a veces Hortensia tenía que parar un momento y recordarse que eso era real, que no lo estaba imaginando. Noches en el corredor, con té o sin él, con estrellas o sin ellas. Dos personas que habían aprendido a estar solos y que estaban aprendiendo, despacio y con cuidado, y con todos los tropiezos que eso requiere, a estar juntos. El pueblo habló, claro que habló, y siguió hablando un tiempo. Doña Refugia Solano encontró en eso material para varias semanas. Aurelio Vargas dejó de venir cuando quedó claro que Hortensia no necesitaba ni quería su visita. Y la vida siguió, que es lo que hace la vida siempre, seguir, independientemente de lo que la gente diga. Un domingo de diciembre, 6 meses después de aquella noche de tormenta, Hortensia fue al pueblo con Ezequiel y las niñas. Fue la primera vez que salieron los 4 juntos. Fue la primera vez que Hortensia Zabaleta entró a la iglesia del brazo de alguien desde hacía 16 años. La gente los miró. Hortensia no los miró a ellos. Miró hacia adelante, con esa espalda suya que se ponía recta como un palo cuando estaba segura de algo, y caminó hacia el banco de siempre con la mayor a su derecha y la chica de la mano a su izquierda y Ezequiel a su lado. La mayor le rozó el brazo. ¿Estás nerviosa?, murmuró. No, dijo Hortensia. La niña la miró con esos ojos oscuros y serios. Se te nota en la espalda cuando mientes también, dijo. Y Hortensia, en medio de la iglesia, con el pueblo entero mirándola, soltó una carcajada pequeña y real que no pudo contener a tiempo. Una carcajada que no había salido de ella en tanto tiempo que casi no la reconoció como suya. Ezequiel la miró de reojo. No dijo nada, pero sonrió. Y en esa sonrisa pequeña y sin escenografía, había algo que Hortensia Zabaleta guardó para siempre en ese lugar del pecho donde antes solo había miedo y silencio y el recuerdo de un hombre que se fue. Ese lugar donde ahora vivían un hombre que volvió, 2 niñas que la llenaban de preguntas y de tortillas y de abrazos sin aviso, y algo que todavía no había dicho en voz alta pero que ya no necesitaba decir porque todos en esa casa lo sabían. Amor, ese amor que no llega cuando eres joven y no tienes cicatrices, el que llega después. El que llega cuando ya sabes lo que es perder y decides, a pesar de eso, abrir la puerta. ¿Crees que Hortensia hizo bien en abrir esa puerta aquella noche de tormenta, a pesar de todos sus miedos? ¿Alguna vez la vida te sorprendió trayéndote algo que no esperabas, justo cuando menos lo esperabas? Cuéntanos en los comentarios, aquí siempre te leemos. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que también la necesite escuchar hoy. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.